¿Es la extrema derecha realmente extrema? Tanto los que nos interesa la política como los que solo escuchan el telediario de vez en cuando para mantenerse algo informados sobre el tema, pronto nos hemos dado cuenta de que cierto término se ha estado repitiendo hasta la saciedad y que se asigna a determinados grupos. Este fenómeno de demonización a ciertas agrupaciones políticas no es nueva, es de hecho la técnica por excelencia para hacer oposición. Sin embargo, en los últimos años se ha popularizado la consigna y estigma de extrema derecha, especialmente en Europa, para los partidos políticos que, por lo más general y resumiéndolo mucho, comparten las siguientes características básicas: nacionalismo barra patriotismo, proteccionismo del país, respeto hacia la cultura e identidad histórica del país, así como para conservarla, rechazo de la inmigración ilegal masiva o descontrolada, especialmente de países tercermundistas o procedentes de civilizaciones conflictivas, rechazo de la narrativa hegemónica de los partidos tradicionales e incentivación de la natalidad de la población autóctona del país para evitar el escaseo demográfico a la larga propio de los países primermundistas. Los rasgos que acabo de apuntar son concretos y extremadamente laxos. Cada partido político de esta llamada extrema derecha evidentemente se rige y se determina por las circunstancias concretas del país en el que se encuentre. No es lo mismo la Agrupación Nacional de Le Pen que el AfD alemán. Cada uno de ellos tiene sus particularidades e incluso discrepan en puntos ideológicos, aunque en este vídeo trataremos la ideología llamada extrema derecha que se le atribuye a este tipo de partidos como una abstracción. Como ejemplos más relevantes a nivel global tendríamos a los ya mencionados AfD, Alternativa por el Cambio en Alemania, a la Agrupación Nacional en Francia, así como Vox en España y la Unión Cívica Húngara en Hungría. Estos representarían las fuerzas más conocidas a lo largo de Europa con la denominación de extrema derecha. Bien, hecha esta introducción para plantear lo que trataremos, adentrémonos ahora en el primer punto para analizar este fenómeno y si es que tiene sentido llamarlos así. ¿Qué es el extremismo? Lo más lógico para ir analizando y desmontando este recurso político es revisar qué conlleva ser extremista en política, y lo vamos a hacer efectivamente usando Google y leyendo la Wikipedia. ¿Que por qué estas fuentes? Pues porque es en la que la enorme mayoría de gente confía y basa su información. Efectivamente, puede que uno sea muy leído en política y tenga un conocimiento avanzado del planteamiento del espectro ideológico, pero la mayoría de la gente, cuando quiere saber algo, recurre a la fuente hegemónica por excelencia, Wikipedia, supuestamente por ser neutral y fiable por las fuentes que cita. Así que miremos qué es lo que es el extremismo para una persona cualquiera que quiera saber qué es esto. Extremismo y extremista son términos usados para describir acciones, ideologías, individuos, grupos, instituciones, agentes, partidos o movimientos políticos que se sitúan bien a sí mismos o bien por quien los describe muy alejados del centro político o del espacio social del consenso. En las sociedades y regímenes políticos democráticos, el extremismo se asocia a la sustitución de la democracia por el autoritarismo o totalitarismo, en un extremo u otro del espectro político, extrema izquierda y extrema derecha. Uno de los principales rasgos del extremismo es su relación más o menos asumida, negada o debatida con la utilización o justificación de la violencia política, con diferentes formas de terrorismo o de represión política, según se aplique desde el poder o desde la oposición. El historiador español José Luis Rodríguez Jiménez ha señalado que el extremismo político es maximalista tanto en los fines como en los procedimientos adoptados para la consecución de los objetivos propuestos. Esta negativa a transigir, a llegar a acuerdos, implica que cuando sus ideas no son defendidas por un gobierno democrático, y difícilmente pueden serlo, los extremistas definen como una vía muerta para la negociación las normativas de la comunidad política ordenada en democracia. De igual modo, descalifican al competidor político a partir de las ideas y no de las actuaciones. Se niegan a aceptar cualquier tipo de divergencia y consideran que determinadas adscripciones ideológicas deben ser perseguidas. Los fragmentos que he leído son los de la página de extremismo, vinculado al ámbito político. Ahora veamos qué es la extrema derecha en sí misma. Extrema derecha, derecha radical o ultraderecha son términos políticos utilizados para describir movimientos o partidos políticos que promueven y sostienen posiciones o discursos ultraconservadores, ultranacionalistas y autoritarios considerados extremistas.
Utilizado para describir las experiencias del fascismo y el nazismo, hoy en día la política de extrema derecha incluye el neofascismo, al neonazismo, la derecha alternativa, el supremacismo blanco y otras ideologías u organizaciones que presentan aspectos xenófobos, racistas, homófobos, machistas, teocráticos o reaccionarios. La política extrema derecha puede conducir a la opresión, la violencia política, la limpieza étnica o un genocidio contra grupos de personas en función de su supuesta inferioridad o su percepción de amenaza para el grupo étnico nativo, la nación, el Estado, la religión o cultura dominante o instituciones sociales conservadoras. La página original contiene muchísima más información y, como siempre, recomiendo encarecidamente que el espectador busque la información a la que me refiero y amplíe sus fuentes, evaluando lo que lee con espíritu crítico para la formación de opinión. De hecho, puedes corroborar que la mayoría de medios de comunicación populares y tradicionales más conocidos, así como muchos politólogos, especialmente los más afiliados al lado izquierdista, adoptan completamente esta definición de los partidos de la extrema derecha. Bien, con los 2 párrafos iniciales que he leído basta para resumir en qué consiste la extrema derecha. Como podemos ver, por correlación, se trata a todos los partidos políticos como auténticos peligros para la humanidad, literalmente comparándolos con la Alemania nazi, el fascismo italiano y regímenes dictatoriales genocidas. Es decir, la extrema derecha ya de entrada está estigmatizada, quien estaría de acuerdo con todas las brutalidades que se dicen de ella, porque los aspectos que he mencionado son evidentemente repudiados por la enorme mayoría de población europea, acostumbrada a la democracia liberal y presencia de un bipartidismo tradicionalmente conocido como izquierda y derecha a secas. Así que antes de nada cabe preguntarse, ¿son los partidos de extrema derecha como se les describe aquí? Pues para empezar, y como prueba más eficiente, tan solo hay que observar el historial de algunos partidos de la supuesta extrema derecha. 1. Que están integrados en el juego democrático y respetan sus leyes. 2. Ya ha habido ejemplos en los que han respetado los turnos de poder y han cedido e incluso han dimitido de posiciones gubernamentales, como lo hizo Vox en España al romper con el PP en las comunidades autónomas en las que tenían coalición. 3. Ninguno de los partidos incluye en sus programas la violencia como método, el asesinato, el genocidio o similares. Más bien su posición anti-inmigración es una reacción a los cambios demográficos por las crisis migratorias que Europa lleva teniendo desde aproximadamente 2015. 4. Ninguno especifica la discriminación de minorías como algo positivo. Por ejemplo, el partido Vox nunca ha declarado la discriminación hacia los homosexuales o las mujeres. De hecho, han hecho varias declaraciones en contra de costumbres islámicas que afectan justamente a esos colectivos ya mencionados. Por supuesto, hay ultranacionalistas y grupos clandestinos que sí que abogan por estas medidas, utilizando la violencia, represión y terrorismo como herramientas. Los partidos de extrema derecha no hacen tales cosas. Y alguno podría argumentar, pero Hitler también parecía democrático hasta que llegó al poder. Sí, como también lo hicieron los soviets y Chávez, de afiliación marxista-socialista. Con lo cual podemos decir que son ese tipo de grupos característicos los que representan un peligro tangible para el sistema democrático. Ahora veamos la derecha en el espectro político, su estigmatización y la estrategia política. Como ya se habrá podido suponer, el truco de llamar extrema derecha y por ende, como hemos podido ver, nazifascista a un grupo es una forma irrevocable de intentar marcarlo y hacerlo ver como un peligro potencial, infundiendo miedo en la población para disuadirles de que los voten. Estoy seguro de que muchas veces has visto a gente izquierdista usando el término facha o fascista de forma muy ligera y atribuyéndoselo a otras personas aunque sea una auténtica tontería. Es así como funciona la retórica de la izquierda como oposición, tildar de absoluto peligro a sus enemigos, deshumanizándolos como tiranos sanguinarios en el imaginario colectivo, para autoatribuirse a ellos el estatus de progresistas, combatiendo a esos malvados machistas, xenófobos, homófobos, etcétera, etcétera. Y sigue la lista de objetivos peyorativos que usan cuando, lejos de la realidad, es que los valores sociales son generalmente adoptados relativamente igual por ambos lados. Me refiero a que hace 200 años seguramente la parte izquierdista también tenía comportamientos socialmente reprobables para los estándares de hoy en día y que en el momento eran normales. Incluso los que se supone que son conservadores hoy en día, como el PP en España, se adaptan a los valores sociales aceptados por la mayoría de la población en el momento, como por ejemplo la aceptación de los homosexuales e incluso la celebración del orgullo gay.
Y esto también se aplica a la supuesta extrema derecha, por mucho que la izquierda quiera hacer ver como que no. Sin ir más lejos, Le Pen apoyó blindar el aborto constitucionalmente, y bajo distintos gobiernos de esta supuesta extrema derecha en varios países no se han llevado a cabo ningún retroceso en los derechos humanos de las mujeres ni se han perseguido homosexuales. Es decir, a la izquierda e incluso a la derecha y a los liberales les interesa muchísimo seguir utilizando el recurso de demonización y deshumanización a otros partidos. Al fin y al cabo son enemigos entre ellos, y si asustan a los votantes ellos pueden fortalecerse, haciéndose ver como que ellos se encuentran más cerca del centro, lo que es, en términos burdos, estar siempre a favor de lo bueno y en contra de lo malo, que es justamente como intentan hacerse ver absolutamente todos los políticos. Los más centrados se ven como gente con temple a favor del bienestar de la mayoría, que es el fundamento de la democracia. Se erigen como supuestos bastiones de la civilización que no quiere conflictos y a la que no se debería criticar justamente porque están a favor de todas las luchas que les interesa adjudicarse, incluso las que ya están obsoletas como la lucha contra un sistema patriarcal o racista. En resumen, los rivales de la supuesta extrema derecha se benefician de sobremanera en nutrirse de esta narrativa de héroes y villanos para que a la extrema derecha no se le tenga en cuenta y ni siquiera se haga un reparo en escuchar lo que proponen. Ahora bien, ¿y entonces por qué esta extrema derecha ha estado en un aumento tan acelerado estos últimos años? En mi opinión, resumiría que es porque los partidos tradicionales, es decir, centroizquierda, izquierda y centro-derecha, derecha, no están sabiendo responder a los problemas del mundo moderno. El más notable siendo la inmigración y lo que ha conllevado la hegemonía de la narrativa progre o como se le conoce en inglés woke. Veamos y expandamos esquemáticamente estos puntos. La inmigración ilegal y la demografía. Occidente ha estado recibiendo miles y miles de inmigrantes, muchos de ellos ilegales a lo largo de los últimos años. La criminalidad lógicamente tiene un riesgo palpable y demostrable de ser perpetrada por alguna gente que viene de estos países conflictivos, donde el método habitual es la violencia y no están acostumbrados a la vida moderna occidental, por lo que recurren al método hedonístico criminal de no trabajar y tomar las cosas por la fuerza. Los incidentes de violencia extrema como robos, apuñalamientos, amputaciones y violaciones son reportados cada día en Europa, lo que ha ido preocupando gradualmente a los habitantes occidentales, que ven con temor la imagen del extranjero, creando efectivamente un efecto xenofóbico por culpa de no haber controlado dicha inmigración. La globalización y el nacionalismo como reacción. El objetivo del bipartidismo tradicional a nivel mundial prácticamente vira al globalismo, es decir, por esa narrativa antirracista, antisenófoba, aceptar a todo el mundo independientemente de quién sea, y más peligroso todavía de dónde venga, lo que ha provocado ese flujo de inmigración hacia Occidente, trabajen o no poniendo la excusa de que ningún ser humano es ilegal en ningún sitio. Esta retórica de apariencia buenista hace ver que Occidente debe ser una ONG y acoger a quien sea sin preguntarse primero el origen o lo que ha hecho. En reacción al creciente globalismo de los partidos tradicionales, la supuesta extrema derecha, como alternativa a esas dos caras de la misma moneda, decide usar un discurso brutalmente contrario. Regulación de las fronteras del país, deportación de delincuentes e ilegales, un proceso extremadamente raro que no ocurre mucho en Europa. Por cierto, habría también que preguntarse el porqué del interés de las ONGs y los gobiernos para acordar la inmigración y los rescates. Por supuesto que no justifico el fallecimiento de nadie que se vaya de su país. Sin embargo, respondiéndome a mí mismo la pregunta anterior, los gobiernos coordinados con estas ONGs, evidentemente que les interesa fomentar la inmigración y el efecto llamada. Se nutren económicamente de ello, directa o indirectamente, con la contratación de ilegales en trabajos que no quiera nadie por estar regulados de forma no apetecible, por ejemplo, provocando así que la gente, inocente o no, se juegue la vida e incluso pueda morir para llegar a Europa. Esto, en mi opinión, no hace sino perpetrar el desgraciado estado de pobreza de los países particularmente africanos. La gente que puede huye, su economía no crece y tanto su natalidad como mortalidad son demasiado altas como para ser sostenibles. Así como no será sostenible la inyección artificial de población en los países europeos. He aquí el ejemplo por excelencia, Suecia, ya que los inmigrantes se aprovechan y son usuarios de las ayudas sociales, de vivienda, pensión mensual, etc., que van mermando las cuentas estatales para mantener ese mismo modelo que ellos profesan. En nombre del progreso, el orgullo, la religión, la discriminación positiva y los valores tradicionales. Esta supuesta extrema derecha surge como la oposición a valores ideológicos posmodernos que han ido surgiendo de mano del sector izquierdista.
como por ejemplo la ideología de género, la diversificación y sobre todo la discriminación positiva hacia todos estos colectivos que, con la excusa de que son vulnerables en materias económicas o incluso físicas, deben ser ayudados por el sistema con cuotas o réditos monetarios, de forma paternalista, así como la financiación de institutos, observatorios y otros organismos que no aportan una solución real ni bajan los datos de agresiones contra esos mismos que dicen proteger. El ejemplo más claro cristalino que se me ocurre es el Ministerio de Igualdad español, especialmente oscuro durante la segunda legislatura de Pedro Sánchez, en la que la ministra de Igualdad, Irene Montero, no solo no hizo nada para rebajar los datos de violencia hacia la mujer, lejos de ello, elaboró una ley, la popularmente conocida como Solo sí es sí, mal redactada, cambiando el término criminal de abuso sexual, lo que en resumen hacía que los abusadores sexuales, pederastas, etc., pudieran acogerse a ese cambio y el tipo de delito y así poder rebajar sus propias penas. Y esta brutal barbaridad solo supone la punta del iceberg, habiendo muchos otros incidentes relacionados. Es así como podemos ver que la extrema derecha y su fortaleza actual no es más que una reacción a la deriva del woke, cuya influencia, por mucho que no se quiera ver, efectivamente se ha ido radicalizando, justamente por llamar a todo quien se le oponga reaccionario, nazi, fascista, etc. Es decir, si la gente vota y se identifica con la supuesta extrema derecha es porque están cansados de la narrativa hegemónica, de los problemas actuales y el hecho de que ningún partido tradicional es capaz de hablar en términos claros y plantar cara para poner un límite a un problema que, si se ignora, puede ir acrecentándose y empeorando mucho a lo largo del tiempo, como, volviendo a puntos anteriores, la inmigración ilegal descontrolada y especialmente de civilizaciones conflictivas. La gente afiliada a la supuesta extrema derecha por fin encuentran partidos que los representan. Los ven como la rebelión, como las personas que de verdad quieren cambiar y solucionar cosas del estilo de vida europeo actual. Especialmente notable, ya que la supuesta extrema derecha por lo general se pone a la globalización, se preocupa primero por los autóctonos que llevan contribuyendo toda la vida al país, es decir, son nacionalistas, y lógicamente, siendo también euroescépticos a la cuestión europea, prefieren la potencia y el bienestar de su país primero antes que las políticas de la élite política de la Unión Europea, cuya comisión hace y deshace leyes y prohibiciones según les convenga y en nombre del Pacto Verde, la Agenda 2030 y el ecologismo, prefiriendo importar productos de otros países con menos regulaciones que ellos mismos impusieron. Hay que entender que la gente, ya sea conservadora o no, que por cierto algunos partidos de esta supuesta extrema derecha ni siquiera lo son, está cansada de la narrativa woke que se ha impuesto aproximadamente desde los comienzos de los 2000, de políticos desconectados totalmente de la realidad que prefieren ser buenistas y decir discursos que suenen bien en vez de atajar los problemas reales de la economía y la salud social. Quieren gente pragmática, quieren que se arregle la natalidad, cosa que solo se puede conseguir obviamente mediante la llamada familia tradicional, unión entre hombre y mujer. Quieren que sus países no se les llenen de extranjeros. Y sí, obviamente que la gente por lo general prefiere ver y relacionarse con gente con la que comparten cultura y etnia. Sí, no es un cuento de hadas, es que la gente empatiza, confía y prefiere por lo general grupos de gente que se les parezca. Lleva siendo así desde la prehistoria. Es la naturaleza humana. No se trata de racismo ni odio a las personas que vengan de fuera. Es amor y deseo por el bienestar del lugar en el que nacieron y la gente con la que compartes lugar. Como conclusión, habiendo revisado el comportamiento y esqueleto general de esta supuesta extrema derecha, podemos intentar responder a la cuestión principal. ¿Es extrema la extrema derecha? Pues sinceramente yo no la clasificaría así. Más que nada porque sí, por supuesto que quieren grandes cambios sociales, pero ¿no es esa la base de toda ideología revolucionaria o no? Es que parece ser que si una revolución popular tiene elementos que no le gustan a la izquierda, como lo es el patriotismo, entonces no es la voluntad del pueblo, sino un producto reaccionario de la ultramegaderecha fascista. ¿No se basa en eso la democracia? ¿En la voluntad de la mayoría? Entonces, ¿qué problema hay con los partidos de la mal llamada extrema derecha si siguen las reglas y respetan el juego democrático? Porque querer cercarlos y bloquearles del poder permanentemente e ignorarlos entre los demás partidos, como ocurrió en las elecciones legislativas francesas de 2024, en la que literalmente todos los partidos liberales y comunistas del Frente Popular se unieron en contra del partido que tuvo más votos, el de Le Pen, bloqueándola así aun cuando les sacó millones de votos a cada uno de sus contrincantes.
A mí sinceramente no me parece muy democrático y juego limpio tanto de la que se jactan los partidos tradicionales, esto de impedir constantemente que el partido que cuenta con la mayoría de la soberanía popular pueda ganar. Pero ¿y tú qué crees? ¿Es extrema la extrema derecha? Déjame un comentario compartiendo tu opinión.